Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Chubut, Ignacio Nacho Torres. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero celebrar que estamos dando un paso de los tantos que tenemos que dar hacia una matriz fiscal más justa, que contemple las necesidades de la clase media, de gran parte de la clase media de la República Argentina. Pero también quiero reflexionar sobre lo que fue el año parlamentario 2020 y lo que va del 2021, donde tratamos muchos proyectos loables que apuntan al desarrollo, pero que cuando la política electoralista mete la cuchara se termina especulando más con el costo o el oportunismo político de la coyuntura, queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, y muchas veces terminamos legislando a medias. Algo parecido pasó con la ley de teletrabajo y siento que hoy está pasando lo mismo con este proyecto de ley. Todos, absolutamente todos, coincidimos con la premisa fundamental del espíritu de esta ley, que es que el salario no es ganancia. Si queremos legislar en ese sentido, entonces ningún salario es ganancia. ¿Por qué un trabajador que está por sobre el tope que establece la ley está obligado a pagar este impuesto, pero al día de hoy en Argentina todavía muchos privilegiados que ganan muy por encima de ese monto están exentos del pago de ese impuesto, como es el caso de algunos jueces? Esto por un lado. Por otro lado, quiero hacer propia la voz de la Federación Empresaria de la provincia de Chubut, que aglutina micro, pequeñas, medianas empresas, emprendedores que quieren seguir apostando a la Argentina, que quieren seguir apostando a una Argentina que paradójicamente tiene más del 40% del empleo no registrado, una Argentina que tiene a la mitad de los argentinos bajo el índice de pobreza, una Argentina que está al tope de los países que más cayeron en su Producto Bruto Interno y que sin embargo siempre buscamos chivos expiatorios cuando no es la pandemia del Fondo Monetario Internacional o algún presidente de turno, y no vemos que el principal cuello de botella que atenta contra el desarrollo económico de la República Argentina es justamente esa matriz fiscal esencialmente regresiva, distorsiva, que ahoga y que asfixia a cualquiera que quiere emprender en nuestro país poniéndole el pie encima. Por eso es importante que tengamos en cuenta que parte de legislar, parte de esa agenda que decía el diputado preopinante es corregir asimetrías históricas que tenemos en la República Argentina. Otra vez la política mete la cuchara y el propio presidente de la Nación, mirando al norte y dándole la espalda a la Patagonia, anuncia beneficios fiscales para las provincias que le son más redituables electoralmente. Y no quiero entrar en regionalismos, pero sí quiero plantear la posibilidad de pensar a mediano plazo en una agenda de desarrollo inteligente que mire a esa Patagonia, que es esencialmente extractiva, que tiene una sobreconcentración productiva, pero que le da muchísimo a la República Argentina. ¿Y por qué no pensar en ser más competitivos, en escalar en la cadena de valor, en tener más densidad de empresas, en definitiva en generar más trabajo para que esa Patagonia le dé todavía mucho más a la República Argentina? Por eso vamos a plantear la necesidad en las próximas sesiones de tratar el proyecto de ley de reactivación productiva para la Patagonia, que tiene un amplio consenso de los bloques que integran este Congreso. Quiero aprovechar el tiempo que me queda para hacer referencia a un tema importante que sucedió en la provincia de Chubut y que repudiamos todos, que fue el escrache al presidente de la Nación, aprovechando que hoy vino el ministro Cabandier, para hacer hincapié en algo y dejar en claro algo y que nadie se confunda, que es que los chubutenses no somos violentos. Los violentos son los que nos gobiernan. Violencia institucional es la que ejerce el gobierno de la provincia de Chubut cuando manda a un ministro polémico, cual sheriff, a ofrecer una recompensa para dar con los responsables de los incendios, cuando es el propio gobierno uno de los principales responsables por falta de inversión en servicios públicos y en el tendido eléctrico de la comarca andina. Eso es violencia, señor presidente, y es la misma violencia que ejercen contra los jubilados que toda su vida aportaron para tener una jubilación digna y hoy ni siquiera cobran en tiempo y forma. Es la misma violencia que ejercen con los trabajadores de la educación, que demonizan
y dicen que empezaron las clases en Chubut cuando el día de hoy más de la mitad de las escuelas todavía no empezaron las clases. Es la misma violencia que ejercen contra los trabajadores de la salud. Por ejemplo, en la localidad de Sarmiento, donde en plena pandemia tenemos solamente un médico de guardia que le pone el cuerpo a la pandemia sin contar siquiera con los insumos necesarios. Eso es violencia, señor presidente, eso es cinismo. Por suerte hay un pueblo chubutense que ya no le tiene miedo a ese gobierno provincial y hay un gobierno provincial que está obligado a respetar a ese pueblo que se está despertando y le dice basta a la violencia y le dice basta a la mentira, a la demagogia y a la corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Torres.